El presidente de la Nación tomó una determinación de ponerse una fecha él mismo, que era el 31 de marzo, para negociar la deuda externa antes que apareciera la pandemia y antes del 3 de marzo que tuvimos el primer caso de coronavirus, donde parecía que todo el gobierno estaba casi solamente obsesionado y detenido en el tiempo, porque lo único que afligía al gobierno de Fernández era el tema de la deuda. Ocurrió lo de la pandemia, modificó el sistema mundial y por supuesto el argentino, y entonces pasó a ser la salud el principal tema central de la política nacional. Mañana, estamos en condiciones de informarles, se va a producir un episodio histórico, porque por primera vez un presidente de la Nación va a convocar a la totalidad de los gobernadores para informarle qué se va a hacer con la deuda externa de títulos tomados sobre justicia externa, es decir, sobre leyes del exterior, habida cuenta que ya se tomó la decisión que todo lo que sea vencimiento en pesos se va a respetar y se va a pagar, porque la fábrica de hacer pesos la tiene el Banco Central, es decir, la tiene la Casa de la Moneda y lo decidimos nosotros, es política nacional. Pero todo lo que es tomado bajo la decisión de tribunales externos está hecho en moneda dólar. Y la Argentina tiene que negociar 68.000 millones de dólares de tenedores de bonos, la mayoría de ellos sobre Nueva York, que tienen los fondos privados y que obviamente algunos de ellos, como los fondos más importantes del mundo, tienen 2.000 y 3.000 millones. Y podemos decirle cuál es la idea. El presidente busca la gran fotografía. ¿Cuál es la gran fotografía? Un gobierno entero, con todos los gobernadores de todos los signos políticos, en la residencia de Olivos, guardando la distancia social por la situación que se vive de salud, pero todos juntos como avalando la posición del gobierno argentino de la oferta que se le va a hacer a los tenedores de los bonos en moneda extranjera, aumentado desconsiderablemente y sin ningún tipo de inversión argentina, sino en la timba financiera por el gobierno de Mauricio Macri. Y la idea es hacerle una oferta que se la vamos a anticipar, podemos equivocarnos en algunos puntos, pero el viernes, cuando Guzmán hable con los fondos, seguramente todo esto va a girar en los puntos que le vamos a mencionar. Lo primero es que para esto además hay un gran respaldo del Fondo Monetario, que ya le pidió que le hicieran una quita importante a los bonos de la deuda privada. Pero por otro lado, el presidente dijo: no vamos a pagar nada durante mi gestión, ni intereses ni capital, porque lo que tiene que hacer la Argentina es restablecerse, tener de vuelta la capacidad de pago y recién empezar entonces a pensar cómo sigue esto. Repetimos, podemos estar errados en algunas cosas, ustedes se van a enterar el viernes o el lunes, el sábado, el fin de semana que viene, toda la prensa lo va a estar comentando, pero se le va a proponer un pago que va a arrancar recién dentro de 4 años. Es decir, durante este gobierno no se va a pagar absolutamente nada de la deuda externa. Lo segundo que hay que saber, que a partir del 2024 se le va a recargar un interés del 1%, pero que la tasa máxima que va a ofrecer la Argentina de interés no puede superar el 4.50%. Ese va a ser el interés con que se quiere negociar la deuda. Y además, se van a rescatar los títulos. Cada título, para que ustedes tengan una idea, de 100 le van a ofrecer entre 30 y 40 para rescatar los títulos que están en poderes de acreedores particulares. O sea que están hablando de una oferta de un 70% menos del valor del bono. Obviamente esto no será aceptado, habrá negociaciones, pero esto es la oferta que se le va a hacer al mundo de la timba financiera. La otra parte
no se va a pagar amortización de capitales por 5 años. Es decir, se le van a pagar intereses, pero no capitales, a partir de 4 años, con la tasa que les mencioné, pero no amortización de capital, solamente intereses, y el capital se empezará a pagar dentro de 5 años. Además de esto que le estoy comentando, se está estudiando que el canje de los títulos se pueda llegar a pagar hasta 40%, o sea, con un 60% de descuento, como cosa más flexible, ni un peso más. Va a ser una posición muy dura, muy difícil. Entonces el Poder Ejecutivo Nacional necesita el respaldo de todos los gobernadores del país, porque por primera vez se convoca como corresponde a todos los gobernadores. ¿Y por qué? Porque el Parlamento le dio poderes ante la crisis que son pura y exclusivamente del Parlamento y que nunca los gobiernos han tomado en consideración, porque lo dice la Constitución Nacional, los únicos que pueden crear préstitos y deudas y demás es el Parlamento Nacional. Bueno, esto ha sido burlado por los distintos gobiernos y finalmente la situación es que ahora, a pesar de tener la autorización parlamentaria por la crisis para tomar decisiones, va a convocar a todos los gobernadores para mañana a la tarde en la residencia de Olivos a los efectos de hacer lo que le acabo de comentar. O sea que el día viernes Guzmán, el ministro de Hacienda, se va a comunicar con los fondos para decirle cuál es la oferta argentina, que punto más, punto menos va a girar en torno a lo que le acabo de decir, que es absolutamente información fresca de fuentes inimaginables. Entonces, cuando estamos diciéndole esto, estamos certificando también las discusiones que teníamos con nuestro propio columnista de economía, donde decíamos, ¿vos estás seguro que se está pagando? ¿Vos estás seguro que se va a pagar? Bueno, la Argentina no va a pagar durante 4 años nada, y durante 5 años ninguna clase de amortización del capital, sino intereses. Ahora, estos intereses van a llegar en su máximo punto al 4,5, 4,50, y tiene esta medida el respaldo del Fondo Monetario, y la negociación se hace en un momento donde la economía no se sabe en qué momento va a estallar en el mundo, por lo cual los fondos buitres van a tener que afinar el lápiz, aceptar esta postura argentina, o si no, no van a cobrar directamente y van a tener que ir al litigio, cosa mucho más compleja, más difícil, por supuesto, que la perderíamos ante la ley extranjera y sería mucho más cara para el país. Entonces, el gobierno dice, nosotros queremos honrar la deuda, que no contrajimos, pero que la queremos honrar, porque lo hizo un Estado democrático. Macri estaba sentado en el sillón con los votos del pueblo, por lo tanto, es un gobierno democrático, no es una dictadura. La deuda que venía arrastrando antes del gobierno de Cristina era un gobierno democrático, entonces no se puede juzgar. Entonces, evidentemente, a partir de esta situación, de que los gobiernos democráticos contrajeron deuda, dice Fernández, yo la voy a honrar, la voy a pagar, pero la voy a pagar cuando la pueda pagar. No cuando ustedes quieran, ni como ustedes quieran, porque eso es imposible de cumplir. Esto va a pasar mañana, punto, y a otra cosa. La vicepresidenta de la Nación hizo un pedido a la Corte Suprema de Justicia para saber si es válido o no una determinación de sesiones del Parlamento vía teleconferencia. Bueno, primero quiero aclarar algo. El Senado no precisa hacer esta consulta porque es un poder independiente. El país tiene 3 poderes. El parlamentario es uno de ellos, que tiene y se rige por propias decisiones. Pero lo que ha hecho Cristina Fernández es querer curarse en salud, porque si avanza la idea del impuesto a las fortunas, lo que puede ocurrir después es que se apele por violación constitucional, porque el Parlamento sesionó en una manera que no estaba acordada. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, ya está trabajando en la modificación reglamentaria para que justamente los parlamentarios de diputados aprueben esta situación. Pero Cristina Fernández, que hasta ahora no ha hecho sesionar el Senado, contrariamente a lo que hizo Massa, que hizo funcionar la Cámara de Diputados a través de la parte electrónica, ayer tuvo un quiebre en el bloque de senadores, como consecuencia de que solamente quiere funcionar, le dicen estos senadores, por una idea de su hijo, acompañado por Heller, que quieren motivar un impuesto en diputados, pero resulta que el Senado no funciona nada más que para una idea de máximo.
se enojaron o usaron de excusa, vaya uno a tomar esto como le parezca, y armaron un bloque de 4 senadores llamado otra vez Peronismo Federal, abriéndose del bloque del Frente de Todos. Y esto, que se produce en el Senado, significa que ya van a actuar como interbloque, pidieron ayer mismo la inscripción, y está conformada por 4 senadores, de los cuales 2 de ellos veían con bastante simpatía el gobierno de Macri, así que no es una cuestión solamente que les preocupe lo de la fortuna. Uno de ellos también tiene mucha fortuna y podría ser alcanzado, o 2 de ellos, y entonces a lo mejor también están votando por su propio bolsillo, no lo sé. Pero lo cierto es que armaron un bloque aparte y esta fusión o esta idea la integran Reutemann de Santa Fe, la riojana Vega, el salteño Romero y Crexelli, que es neuquina. Quiero decirles que Romero y Reutemann podría estar alcanzado por las grandes fortunas, de acuerdo a informaciones que habitualmente uno maneja de lo que cada uno de ellos declara por bienes personales y demás, aunque no sabemos si ese impuesto va a alcanzar a tantas familias o lo que fuere. Pero le rompieron el bloque a Cristina, 4 senadores se abrieron y por lo tanto le están pidiendo que no sesione solamente por una idea de su hijo, sino que haga funcionar el Senado como lo está haciendo funcionar Massa en la Cámara de Diputados. Así que veremos cómo sigue todo esto, pero ustedes han tenido 2 cosas frescas: lo que le va a decir mañana el presidente a los gobernadores y lo que ha pasado anoche en el Senado.